El Ku Klux Klan nació en la oscuridad de la posguerra estadounidense, pero lo que comenzó como un grupo secreto pronto se convirtió en una maquinaria de terror. Durante más de 150 años, sus capuchas blancas ocultaron no solo rostros, sino crímenes, linchamientos y una ideología que sobrevivió generación tras generación. Lo más inquietante no es solo su violencia, sino cómo lograron infiltrarse en la política, la policía y hasta en los tribunales, extendiendo su poder mucho más allá de lo que jamás imaginamos. Porque el Klan no fue un episodio aislado de odio, fue una herida profunda en la historia de Estados Unidos, y su sombra todavía sigue presente hoy. En 1865, el humo de la batalla se disipaba sobre un país dividido y destrozado. La guerra civil estadounidense había terminado, y con su final, 4 millones de personas esclavizadas por siglos obtuvieron su libertad. La Unión había ganado. La Confederación, el bastión de la esclavitud, había sido derrotada. Pero el fin de las hostilidades no trajo paz, sino el inicio de una nueva guerra, una guerra en las sombras, un conflicto de terror y miedo, librado por hombres que se negaban a aceptar la derrota. Hombres que habían perdido su honor, su forma de vida y ahora veían un futuro que no podían ni querían reconocer. En el sur, las ciudades estaban en ruinas, la economía destrozada, y un profundo sentimiento de humillación y resentimiento se apoderó de los ex-confederados. Muchos se negaban a aceptar la abolición de la esclavitud, y veían a los afroamericanos, ahora ciudadanos, como una amenaza existencial a su supremacía. La era de la reconstrucción había comenzado, y con ella, un intento del gobierno federal de proteger los derechos de los recién liberados. Esto fue visto por los antiguos dueños de esclavos como una invasión a su forma de vida, una afrenta a su dignidad. En este caldo de cultivo, la semilla del odio encontró un terreno fértil para germinar. En una pequeña oficina en la ciudad de Pulaski, Tennessee, un grupo de 6 exoficiales confederados, aburridos y sin rumbo, formaron un club social. El nombre que eligieron fue una combinación de la palabra griega kuklos, que significa círculo, y el término escocés-irlandés clan. Así nació el Ku Klux Klan. Sus primeras reuniones, en el sótano de una casa, eran poco más que un juego de niños, una broma macabra para asustar a la población local, especialmente a la afroamericana. Pero esta broma, esta farsa, pronto se convertiría en una de las organizaciones de terror más infames de la historia de la humanidad. En sus inicios, la membresía era un secreto. Los miembros se vestían con túnicas blancas y capuchas cónicas, una vestimenta rudimentaria de sábanas y sábanas de almohadas que los hacía parecer figuras fantasmales. Sus caballos eran cubiertos con sábanas y a menudo se les ponían falsos cuernos para dar la ilusión de que eran demonios o fantasmas. Esta apariencia fantasmagórica no era una coincidencia. La creencia en los fantasmas y los espíritus era muy común en el sur, y los miembros del Klan se aprovecharon de esa superstición para infundir el miedo. Se presentaban ante la población afroamericana como los espíritus de los soldados confederados caídos en batalla, que habían regresado del infierno para vengar su derrota. El mensaje era claro y escalofriante: su guerra no había terminado. El objetivo de estas primeras acciones del Klan era simple pero siniestro: aterrorizar a la población afroamericana y a sus aliados para que no ejercieran sus derechos recién adquiridos. A medida que los afroamericanos intentaban votar, comprar propiedades y educar a sus hijos, el Klan respondía con violencia. Los ataques eran planeados con un rigor militar. Grupos de hombres enmascarados cabalgaban en la noche, asaltando a las familias, saqueando sus casas y a menudo terminando con asesinatos brutales y linchamientos. La primera víctima registrada fue un hombre llamado Benjamin Randall, un activista republicano de Carolina del Sur. Su asesinato marcó un punto de inflexión. El juego de fantasmas se había convertido en una cruzada de terror. La violencia del Klan no era aleatoria, era una estrategia. El Klan atacaba a líderes comunitarios, maestros, políticos y a cualquiera que ayudara a los afroamericanos a progresar. La idea era romper la voluntad de la población afroamericana a través del miedo y asegurarse de que nunca pudieran lograr una verdadera igualdad. El Klan a menudo dejaba notas con advertencias en las puertas de las familias y en algunos casos quemaban cruces en sus jardines, una práctica siniestra que se convertiría en su símbolo más infame. La cruz ardiente, que no era un símbolo original de los primeros clanes, fue adoptada posteriormente como un recordatorio del terror y la amenaza que representaban. A medida que la brutalidad del Klan crecía,
La organización se expandía. De un pequeño club social en Tennessee, el Klan se convirtió en un movimiento nacional con células en los 11 estados de la antigua Confederación. A su alrededor se unieron otros grupos de odio similares, como los Caballeros de la Camelia Blanca y las Tropas de las Sombras. Todos ellos compartían el mismo objetivo: usar la violencia y la intimidación para mantener la supremacía blanca y revertir los cambios de la reconstrucción. Los líderes, conocidos como Grandes Cíclopes y Grandes Dragones, organizaban los ataques y dirigían las operaciones. La falta de una fuerza policial fuerte y el terror generalizado que infundían en la población les permitieron operar con una impunidad casi total. El gobierno federal, liderado por el presidente Ulysses S. Grant, se dio cuenta de la amenaza que representaba el Klan y aprobó una serie de leyes, conocidas como las leyes del Ku Klux Klan, para tratar de combatirlos. Estas leyes permitían a Grant usar la fuerza militar para combatir la violencia y el terrorismo. Y en un acto de justicia, miles de miembros del Klan fueron arrestados y muchos de sus líderes fueron encarcelados. Pero el éxito fue efímero. La falta de recursos, el fin de la reconstrucción y la fatiga del norte por la guerra permitieron que el Klan, aunque debilitado, se mantuviera vivo en las sombras. El primer Ku Klux Klan, el que nació en la noche de Pulaski, fue una organización de terror que se nutría de la frustración y el resentimiento. Sus miembros creían que eran los guardianes de una forma de vida que se estaba muriendo. Su vestimenta era su símbolo, su nombre, su identidad, y el miedo, su arma más poderosa. En la oscuridad de la noche, el Klan era una fuerza invisible que aterrorizaba a los afroamericanos, les impedía votar y participar en la vida cívica. El legado de odio y racismo que dejaron atrás no se olvidaría. El Klan fue la manifestación de un veneno que corría por las venas de la sociedad estadounidense, y aunque la primera encarnación del Klan se debilitó, su espíritu, sus símbolos y su ideología sobrevivirían. Y como un virus latente volverían a emerger, más fuertes y más organizados que nunca. En el futuro, en las décadas siguientes, el Ku Klux Klan resurgiría, no como un grupo clandestino de veteranos, sino como una fuerza nacional con un objetivo aún más siniestro. Un nuevo capítulo de odio, racismo y violencia estaba a punto de escribirse. Si el primer Ku Klux Klan fue una guerra de guerrilla de veteranos derrotados, la segunda encarnación de la organización fue un imperio del odio. Una fuerza social y política de masas que se infiltró en el corazón de la América blanca. La semilla de su renacimiento fue plantada por un medio que en su momento fue tan innovador como poderoso: el cine. En el año de 1915, Theodore Griffith, uno de los directores más influyentes de la historia, estrenó la película The Birth of a Nation. La película, una epopeya cinematográfica sobre la guerra civil y la reconstrucción, presentaba al Ku Klux Klan como los héroes que salvaban a la nación de la amenaza de los afroamericanos y sus aliados. La película era un tour de force de propaganda racista. El Klan fue glorificado como un grupo de vigilantes patriotas, cabalgando en sus caballos para proteger a las mujeres blancas de los negros libertos, descritos como salvajes y pervertidos. The Birth of a Nation no fue solo un éxito de taquilla, fue un evento cultural. El presidente Woodrow Wilson, un ex profesor de historia del sur, la proyectó en la Casa Blanca y se refirió a ella como escribiendo la historia con relámpagos. La película se estrenó en un país que se estaba urbanizando rápidamente, donde las comunidades rurales se disolvían y los trabajadores se sentían amenazados por la llegada de inmigrantes, católicos y judíos. La película le dio a un Klan moribundo una nueva vida, una nueva legitimidad y una nueva misión. El Klan, de ser un grupo clandestino del sur, se convirtió en una organización nacional. El resurgimiento del Klan no fue un accidente, fue una campaña de marketing. Inspirado por la película, un hombre llamado William Joseph Simmons, un vendedor de seguros y predicador itinerante, revivió el Klan en una ceremonia en Stone Mountain, Georgia. Simmons y sus socios, con una visión empresarial, crearon un modelo de negocio basado en la venta de membresías, túnicas y emblemas. El nuevo Klan no era una sociedad secreta, sino una empresa. Simmons se autodenominó Gran Mago, y el Klan se estructuró con una jerarquía de dragones, cíclopes, titanes y grandes cónclaves. La organización se vendió como un club fraternal que promovía la moralidad, el puritanismo y los valores cristianos, pero su verdadera misión era una de odio y de terror. Y funcionó. La membresía explotó, pasando de solo unos pocos miles a millones de miembros en solo unos años.
En la década de 1920, se estima que el clan tenía entre 2 y 5 millones de miembros. Su influencia se extendió desde el sur hasta el norte, el medio oeste y la costa oeste. Se infiltró en la política, en las iglesias y en los medios de comunicación. Y su mensaje de odio no se dirigió solo a los afroamericanos. Ahora, el clan también perseguía a los inmigrantes, a los católicos, a los judíos y a cualquiera que no fuera considerado 100% americano. El clan no operaba en las sombras, operaba a la luz del día. El símbolo de su poder eran las marchas masivas en las ciudades. Miles de miembros, vestidos con sus túnicas blancas y capuchas, marchaban en las calles de Washington, D.C., Nueva York y otras ciudades. La marcha en Washington, D.C., en 1925 atrajo a 50.000 miembros del clan. La vista de un mar de túnicas blancas, desfilando en la capital de la nación, fue un shock para muchos. Pero para los miembros del clan, fue un acto de poder, una demostración de su alcance y de su influencia. La propaganda era su arma más potente. A través de periódicos y revistas, el clan difundía su ideología. Organizaron festivales con atracciones, ferias y desfiles. El clan no era solo un grupo de odio, era una subcultura, una forma de vida para millones de personas que se sentían alienadas por el cambio social. El clan se presentaba como un refugio de la moralidad, el orden y la tradición en un mundo que se estaba modernizando. El resurgimiento del clan en el siglo XX fue un fenómeno social. Su poder no provenía del terror clandestino de su primera encarnación, sino de su capacidad para legitimar el odio, de hacerlo aceptable. El clan se convirtió en un partido político de facto. Controlaban a los gobernadores, a los alcaldes y a los sheriffs. En Indiana, el gran dragón de Sea Stephenson era tan poderoso que el gobernador se refería a él como el rey de Indiana. Pero el poder del clan no duraría para siempre. En el mismo siglo, el imperio del odio se desmoronaría. La caída del segundo clan fue tan dramática como su ascenso. La corrupción y los escándalos internos, especialmente el juicio de Stephenson por el secuestro, la violación y el asesinato de una mujer, destrozaron su credibilidad. La Gran Depresión, que golpeó a la economía de forma brutal, también contribuyó a su declive. Las donaciones se secaron, la membresía cayó en picado y el clan, por segunda vez, se redujo a una sombra de lo que había sido. Pero el legado de odio, de racismo y de violencia que dejaron atrás fue indeleble. Y aunque el clan se redujo a un grupo de extremistas, su ideología, sus símbolos y su retórica se mantuvieron vivos. Un recordatorio de que en la sociedad estadounidense, el odio nunca se había ido, solo se había ocultado, esperando el momento de resurgir. El segundo clan no fue un fracaso. Fue una advertencia de cómo un grupo de odio puede, a través de la propaganda y la manipulación, ascender al poder. Y su historia es una lección para el futuro. El resurgimiento del Ku Klux Klan en la década de 1920 no solo fue un fenómeno de masas y propaganda, sino también una campaña de terror sistemático. La organización se había vuelto más que un club de odio, era un arma de miedo. Sus miembros, ahora con una legitimidad social y política sin precedentes, usaron su poder para infundir el pánico en las comunidades afroamericanas y en cualquiera que se atreviera a oponerse a su supremacía. El clan operaba con la impunidad que le otorgaba su influencia política. Las autoridades locales, a menudo, eran miembros de la organización o simplemente miraban hacia otro lado mientras la violencia escalaba. Los sheriffs y los jueces se negaban a investigar los crímenes del clan y a llevar a los culpables ante la justicia. Esta falta de rendición de cuentas le dio al clan la libertad de operar con una brutalidad sin límites. La ley se había convertido en su cómplice. Una de las herramientas más atroces del clan fue el linchamiento. En las primeras décadas del siglo XX, el linchamiento no era solo una forma de asesinato, era un espectáculo público. Las multitudes se reunían para ver cómo hombres y mujeres eran brutalmente asesinados por el simple hecho de ser negros. La brutalidad de estos actos es indescriptible. Los cuerpos de las víctimas eran desfigurados, quemados y a menudo arrastrados por las calles. Estos linchamientos eran una advertencia, un mensaje de odio y poder para cualquiera que desafiara el orden social del sur. Uno de los casos más emblemáticos de la violencia del clan fue el de Leo Frank, un judío de Nueva York que se mudó a Georgia para trabajar en una fábrica. Frank fue acusado de un crimen que no cometió.
y a pesar de la falta de pruebas, fue condenado a muerte. El clan, aprovechando la histeria antisemita del sur, lideró la campaña de odio en su contra. Después de que la sentencia de Frank fuera conmutada a cadena perpetua, un grupo de miembros del clan lo secuestró de su celda y lo linchó. Su muerte no fue un crimen aislado. Fue un mensaje de que el clan estaba dispuesto a usar la violencia para mantener su supremacía, sin importar la ley. Pero los afroamericanos no se quedaron de brazos cruzados. La resistencia fue tan antigua como el clan. En el sur se crearon milicias de autodefensa, grupos de hombres armados que se reunían para proteger a sus familias y sus comunidades de los ataques nocturnos del clan. Estos grupos, a menudo superados en número y en armamento, luchaban con valentía. La NASP, una organización de derechos civiles, también jugó un papel crucial. La NASP documentó los crímenes del clan y presionó al gobierno federal para que tomara medidas. A través de la ley y el activismo, la NASP luchó incansablemente para exponer la brutalidad del clan y llevar a los culpables ante la justicia. El gobierno federal, presionado por los activistas y por la prensa, finalmente tomó medidas. El presidente Calvin Coolidge condenó la violencia del clan y el Congreso aprobó leyes contra la intimidación. La justicia de Estados Unidos lanzó una serie de investigaciones y arrestos. El clan, que había operado con impunidad, se encontró con un enemigo más fuerte que nunca. Pero el clan, fiel a su naturaleza, se adaptó. La organización se volvió más clandestina, abandonando las marchas masivas y los espectáculos públicos por una guerra de guerrilla más sutil. El clan se infiltró en las comunidades locales, usando el miedo y la intimidación para controlar la vida social y política. El clan también usó la intimidación para influir en las elecciones. Los miembros del clan, a menudo, se paraban en los centros de votación para intimidar a los votantes afroamericanos y a sus aliados. El objetivo era simple: mantener a los afroamericanos fuera de la política. El clan también usó la violencia para atacar a los políticos que se oponían a su ideología. La intimidación política del clan fue una de las razones por las que el sur se mantuvo bajo el control de los segregacionistas durante décadas. La violencia del clan en el siglo XX fue un recordatorio de que el racismo y la intolerancia no eran solo reliquias del pasado, sino fuerzas vivas que se negaban a morir. A pesar de los avances en los derechos civiles y de la condena social, el clan siempre encontró la forma de sobrevivir. Como un virus latente, el odio del clan se mantuvo en las sombras, esperando el momento de resurgir. El clan se desmoronó por sus propios escándalos, pero su ideología se mantuvo viva. Los símbolos, los rituales y el odio del clan se pasarían de una generación a otra. El clan ha sido una herida en la historia de los Estados Unidos, una herida que no ha sanado. La violencia del clan ha dejado una cicatriz indeleble en la sociedad estadounidense. Ha contribuido a la segregación, a la discriminación y al racismo institucional. La historia del clan no es solo una historia de un grupo de odio. Es una historia de cómo la intolerancia puede arraigarse en una sociedad y cómo puede persistir a pesar de los esfuerzos por erradicarla. La historia del clan es una advertencia de que la lucha por la igualdad y la justicia nunca termina. Si el segundo Ku Klux Klan se había desmoronado por la corrupción y la inercia, la tercera encarnación de la organización resurgiría, más violenta y fanática que nunca. El clan no era una fuerza unificada, sino una serie de células aisladas, pequeños grupos que compartían una ideología, pero no una jerarquía. Estas células encontraron su razón de ser en el surgimiento de un nuevo enemigo, el movimiento por los derechos civiles. En la década de 1950 y 60, Estados Unidos estaba en pleno proceso de cambio. Los afroamericanos, cansados de la segregación y la discriminación, salieron a las calles para protestar. Las protestas pacíficas, lideradas por el Dr. Martin Luther King Jr., a menudo se encontraban con una violencia brutal, y el clan estaba en el centro de esta violencia. Sus miembros veían el movimiento por los derechos civiles como una amenaza a su modo de vida. Los segregacionistas del sur, en la política y la sociedad, los veían como su brazo armado. El clan no actuó solo, operaba con la complicidad de las autoridades locales, incluyendo a la policía y a los sheriffs. En las ciudades del sur, los miembros del clan y los policías eran a menudo los mismos hombres. La falta de rendición de cuentas le dio al clan la libertad de cometer crímenes con impunidad. Los linchamientos, aunque menos comunes que en el pasado, no habían desaparecido.
Y la intimidación, el terror y la violencia eran herramientas que el clan usaba con maestría. El asesinato de Emmett Till, un adolescente negro de 14 años que fue brutalmente asesinado por silbarle a una mujer blanca, fue un punto de inflexión. Los asesinos, que eran miembros del clan, fueron absueltos por un jurado de blancos. La indignación nacional por este crimen fue una de las razones que motivó el movimiento por los derechos civiles. El asesinato de Till no fue un crimen aislado, fue una advertencia de que en el sur, la vida de un negro no valía nada. A medida que las protestas por los derechos civiles se intensificaban, el clan respondió con una violencia sin límites. En la ciudad de Birmingham, Alabama, el clan bombardeó una iglesia bautista negra, matando a 4 niñas pequeñas que estaban en el sótano. El crimen fue un acto de terror que conmocionó a la nación. El clan también atacó a los Freedom Riders, un grupo de activistas que viajaban en autobuses para protestar por la segregación en las estaciones de autobuses. Los miembros del clan, a menudo con la complicidad de la policía, atacaron a los activistas, quemaron sus autobuses y los golpearon brutalmente. El clan también se dirigió a los activistas que luchaban por el derecho al voto. En el verano de 1964, 3 activistas, 2 de ellos blancos y 1 negro, desaparecieron en Mississippi. Los 3 hombres estaban en el sur para ayudar a los afroamericanos a registrarse para votar. El FBI, bajo la presión de la prensa y de la opinión pública, lanzó una búsqueda masiva. Sus cuerpos fueron encontrados en una presa. Habían sido brutalmente asesinados por miembros del clan y por policías locales. La muerte de los 3 hombres, que se conoció como el Verano de la Libertad, fue un punto de inflexión en la historia de los Estados Unidos. El presidente Lyndon B. Johnson, presionado por los activistas y por la opinión pública, aprobó una serie de leyes que cambiaron el curso de la historia. La Ley de Derechos Civiles de 1964 puso fin a la segregación en los lugares públicos. La Ley de Derecho al Voto de 1965 eliminó las barreras para el registro de votantes. Estas leyes fueron un golpe mortal para el clan. La organización, que había prosperado en la oscuridad y en la segregación, se encontró en un mundo que ya no la aceptaba. El FBI, liderado por el director J. Edgar Hoover, lanzó una guerra total contra el clan. El FBI usó infiltrados, escuchas telefónicas y otras tácticas para desmantelar las células del clan. La presión del gobierno federal, combinada con la presión de los medios de comunicación y de la opinión pública, destrozó al clan. El clan, que había sido una fuerza nacional, se redujo a una sombra de lo que había sido. Sus miembros se dispersaron, y sus líderes a menudo fueron encarcelados. Pero el odio no desapareció. El clan, fiel a su naturaleza, se adaptó. La organización se dividió en grupos más pequeños, más violentos y más clandestinos. El clan abandonó las marchas masivas y las espectaculares manifestaciones para operar en la oscuridad. El clan, aunque debilitado, se mantuvo vivo en las sombras, esperando el momento de resurgir. El clan de la era de los derechos civiles fue una fuerza de terror. Sus miembros creían que estaban luchando para preservar una forma de vida que se estaba muriendo. Sus crímenes fueron un recordatorio de que el racismo y la intolerancia no eran solo reliquias del pasado, sino fuerzas vivas que se negaban a morir. La historia del clan en la era de los derechos civiles es una lección de cómo un grupo de odio puede, a través de la violencia, intentar detener el progreso. Pero también es una lección de cómo la resistencia, el coraje y la perseverancia pueden al final prevalecer. La historia del clan es una advertencia de que la lucha por la igualdad y la justicia nunca termina. El Ku Klux Klan, una organización de sombras y de fantasmas, una herida que no ha sanado en la historia de los Estados Unidos. A lo largo de sus 150 años de existencia, el clan se ha desmoronado y se ha reconstruido. Ha pasado de ser una fuerza de guerrilla a un imperio de odio y de un club social, a una organización terrorista. Pero su historia no es solo una historia de pasado, es una advertencia para el presente y el futuro. El clan, como una plaga, ha dejado su huella en la política y en la cultura estadounidense. Sus tácticas de terror, su retórica de odio y su visión de una América blanca y cristiana han sido adoptadas por otros grupos extremistas. El clan es la raíz de un movimiento de supremacía blanca que ha evolucionado, que ha cambiado de forma y de nombre, pero que nunca ha desaparecido. El clan es la sombra que se proyecta sobre el presente.
En el siglo XX, los supremacistas blancos tenían que reunirse en secreto, tenían que operar en las sombras, pero en la era de la información el odio se ha globalizado. A través de Internet, los grupos supremacistas blancos han encontrado un nuevo campo de batalla. Los foros de discusión, los blogs, los sitios web y las redes sociales se han convertido en su principal herramienta de propaganda y de reclutamiento. La ideología del clan, su visión de una raza blanca en peligro, se ha extendido por el mundo a través de la red. Los jóvenes de todo el planeta, que se sienten alienados por la globalización y por el cambio social, encuentran en el odio una comunidad. El clan, aunque no es una fuerza unificada, sigue siendo una amenaza. Las células que se formaron en la era de los derechos civiles se han mantenido activas. Aunque son pequeños grupos, son peligrosos, y a menudo se unen a otros grupos supremacistas blancos para organizar manifestaciones y para sembrar el terror. En los últimos años, el clan ha participado en marchas y en protestas en ciudades como Charlottesville, Virginia. Sus miembros han aparecido en los medios de comunicación, y su retórica, una vez confinada a los márgenes de la sociedad, se ha vuelto a normalizar. El clan también ha encontrado un nuevo enemigo, el gobierno. La organización ve al gobierno federal como una conspiración que intenta destruir a la raza blanca. El clan ha adoptado una retórica antigubernamental y ha participado en protestas contra las leyes de armas y contra la inmigración. El clan no solo se ha unido a la causa de la supremacía blanca, sino también a la causa de la extrema derecha. La organización ha encontrado nuevos aliados en grupos de milicias, en grupos de odio y en otros movimientos extremistas. Pero el legado del clan no se limita a las organizaciones y a las manifestaciones. Su verdadero legado es ideológico. El clan, más que una organización, es una idea que dice que la raza blanca es superior, una idea que dice que el odio es justificable. Esta idea se ha mantenido viva en los discursos, en las redes sociales y en la retórica de los políticos. El racismo y la intolerancia, que el clan propagaba con sus túnicas blancas y con sus cruces ardientes, siguen presentes en la sociedad, aunque se manifiesten de formas más sutiles. El racismo sistémico que el clan defendía sigue vivo en los Estados Unidos, sigue vivo en el sistema de justicia penal, en el sistema de educación, en el mercado de la vivienda y en la política. El clan no ha ganado, pero su ideología sigue influyendo en la sociedad. El clan no ha desaparecido, solo se ha adaptado, ha cambiado de nombre y de forma, pero su espíritu de odio sigue vivo. Y la lucha contra ese odio es una lucha constante, una lucha que nunca termina. La historia del clan es una historia de resistencia. Es una historia de cómo los afroamericanos, los activistas y los ciudadanos de buena voluntad se levantaron para luchar contra la injusticia. El clan no es un grupo de demonios, es un grupo de seres humanos que a través de la propaganda y de la manipulación han sucumbido al odio. La historia del clan es una lección de cómo la intolerancia puede envenenar a una sociedad y de cómo el odio puede al final destruirse a sí mismo. Pero también es una advertencia de que la historia no es un tren que avanza en línea recta. La historia es un río que serpentea y que a menudo vuelve a los mismos lugares. El clan, la sombra de la historia, es un recordatorio de que la oscuridad siempre está al acecho, pero también es un recordatorio de que la luz siempre está ahí para iluminar el camino, y que la lucha por la igualdad y la justicia nunca termina.